Saludo a toda la Iglesia de Cristo, a nuestros hermanos y amigos, a nuestros simpatizantes del Evangelio, a todos los que están conmigo domingo a domingo, participando y compartiendo la poderosa palabra del Señor. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y la dirección gloriosa de su Espíritu Santo. Quiero en este día ir a la palabra en Miqueas capítulo 6, versículos 8. Estará el centro de la meditación del mensaje. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa es la lectura del mensaje, la cual estará centrada en la frase lo que pide Jehová. Iniciaré la exhortación de este mensaje describiendo al escritor de este libro, Miqueas. Fue un profeta de origen campesino de finales del siglo 8 antes de nuestro Señor Jesucristo. Proveniente de Mores, en una pequeña aldea de la fértil llanura de Cefela, a unos 30 kilómetros al occidente de la ciudad de Jerusalén. Su nombre significa ¿quién como Jehová? Vivió en los días de Isaías, es decir, fue contemporáneo al profeta Isaías. Es considerado como uno de los profetas menores por sus 7 capítulos que tiene el libro. Ahora, amados hermanos, el capítulo 6 de este libro refleja claramente el estado espiritual del pueblo de Dios en los días de Jotam, los días de Acaz y Ezequías, que fueron reyes de Israel y Judá. La naturaleza humana de Israel y Judá no se diferencia en nada con la naturaleza pecaminosa que ha tenido el hombre en todos los tiempos. Lo que hace diferencia a Israel y Judá del resto de los hombres del mundo, me refiero, es que ellos tenían conocimiento de la ley de Dios. Como todos los lectores de la Biblia lo sabemos, ellos eran una gran iglesia con conocimiento de los sanos preceptos divinos, pero que había llegado al tiempo en que se apartaron de Dios. Eran un gran rebaño, pero desconocieron la voz de su pastor. Este capítulo nos muestra a un Israel religioso, pero no temeroso de Dios. Nos muestra a un Israel más bien mundano que fiel a los preceptos de Dios, el cual era el pueblo elegido. Con tristeza podemos ver en el versículo 3 a un Dios casi pidiéndole por favor a Israel que vuelva su mirada a Él. En el versículo 3 ya de este mismo capítulo nos dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Luego vemos que Jehová le habla por medio del profeta en un esfuerzo desesperado por encaminar a su pueblo al verdadero camino de la justicia, dándole algunas recomendaciones por si ellos se habían olvidado de cómo conducirse y encontrar la verdadera senda. En el versículo 8, que se lee como base de este mensaje, ya leído, nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué está pidiendo Dios a su pueblo en este versículo? Que el buscar la justicia, la misericordia y la humillación ante Dios era el mejor camino
que ellos debían realizar y andar como pueblo de Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante su Dios. Ahora este versículo 8 del libro de Miqueas es un versículo que se adapta al deseo de Dios con el hombre en todos los tiempos, con Israel en el tiempo de Miqueas y también hoy en el tiempo en que vivimos. Condiciones principales de comportamiento que espera de nosotros nuestro Señor. Lo vuelvo a mencionar: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, que es literalmente lo que dice el versículo. La pregunta que nace de esta propuesta de Dios es si nosotros o cada uno de nosotros estamos preocupados de hacer justicia, estamos preocupados de amar la misericordia y de humillarnos delante de nuestro Dios. Solo con respecto a hacer justicia, como podemos considerarnos, somos personas justas cuando practicamos justicia con quienes están a nuestro alrededor. El pasaje de Proverbios 21, versículos 2 y 3 nos dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Ahora bien, Jesús mismo, hablando de lo que significa la justicia, en San Mateo capítulo 6, versículo 1, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Agrega también en Mateo capítulo 23, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús está en pleno acuerdo con lo que dice la palabra en Miqueas capítulo 6. Al parecer, Miqueas se anticipa proféticamente al estado de la situación del hombre, y Jesús lo vuelve a recalcar. No es diferente la situación del estado espiritual de Israel y de Judá en el tiempo en que Jesús aparece en medio de esta humanidad. Enfoca nuevamente sus dichos a la justicia, a la misericordia y al temor a Dios, que es intrínsecamente la fe en Dios. Hay muchas partes en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, que refieren a este tema. Pareciera que la justicia del hombre está en tela de juicio ante Dios. Ahora bien, generalizando frente a lo que desea nuestro Dios, es que se haga justicia con los necesitados principalmente, y no se abuse de los que tienen necesidad, especialmente de las personas más vulnerables, como son los ancianos, las viudas, los huérfanos, los pobres, el obrero, el que trabaja. La Biblia dice literalmente el afligido y al menesteroso. En muchas partes de la Escritura, Dios aconseja no dejar de lado a los más sencillos y vulnerables. Analicemos hoy en nuestra sociedad. ¿Será justicia con estas personas más vulnerables hoy? ¿No cree usted que es necesario comenzar a actuar en justicia con nuestra gente que tiene necesidad de ser atendida? La falta de justicia se ha generado en todos los tiempos. Es por ello que Dios le reclama al hombre en este pasaje de la Biblia a través de sus profetas, y Jesús en forma personal le predica a los religiosos de su época. La injusticia de los hombres contra aquellos débiles y vulnerables, pero que son temerosos de Dios, el mismo Dios se encargará de vengar sus sufrimientos.
Malaquías capítulo 3, versículo 5 dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Continuando con el tema, la segunda queja de Dios para el hombre es la falta de amar la misericordia. Esta actitud está muy relacionada con el perdón y está muy bien explicada en la parábola de los dos deudores que narra Jesús en San Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Si usted lo lee, ese pasaje habla de dos deudores, de los cuales nos explica del perdón y la misericordia. Toda esta enseñanza Jesús explica dada la pregunta de los discípulos ¿cuántas veces se debe perdonar al prójimo? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así es, amados hermanos y amigos, vivimos en un mundo que se ha vuelto egoísta e inmisericordia. Cada uno busca lo suyo propio, y esto recuerda a lo que escribe el apóstol Pablo en su carta primera o segunda de Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y sigue más adelante con algunos otros consejos en ese pasaje. Creo que con lo que nos dice esta palabra es suficiente para explicar la falta de misericordia en los días que vivimos. Y la última queja que Dios menciona en la lectura principal es humillarte delante de tu Dios. Amado hermano, ¿qué está reclamando en esta carta profética del profeta Miqueas? La falta de humillación. Esto significa que en este tiempo, como ahora, hay una falta de humillación delante del Dios Todopoderoso. Eso significa también una falta de temor a Dios y de reconocimiento a su existencia y a sus obras poderosas que Él ha hecho a través de los tiempos. Quiero decirte, amado hermano y amigo, que desde el momento que el ser humano pierde el temor a su Dios, perderá el grado de humillación delante de Él, perderá también la comunión y la santidad. El hombre que pierde el temor a Dios no le importa pecar. Prontamente se verá envuelto en los más bajos y sucios estados de su vida, atrapado por los tentáculos de Satanás. ¿Quién lo podrá librar de ese estado? La respuesta es: solo Jesucristo podrá librarlo, siempre y cuando se arrepienta y venga humillado delante del cual ha ofendido, reconociéndole como su Padre, como lo dijo ahí en el pasaje el hijo pródigo, que reconoció que en la casa de su padre había abundancia de pan. Él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amado hermano y amigo, pecar contra el cielo es haber cometido falta contra Dios, es haber vuelto la espalda al dador de la vida, es haber dejado de amar a Dios y reconocerle como el dueño y Señor de nuestra vida. Si hoy estás en esa condición, te invito a que te humilles delante de tu Creador. Hoy el mundo entero necesita humillarse delante de su Creador. El apóstol Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El pasaje de Crónicas, segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estoy concluyendo este mensaje con esto último. Este mundo está con falta de justicia, de amar misericordia y de humillarse delante del Dios Todopoderoso. No te veas involucrado en las quejas de Dios. Vayamos hoy a sus pies, humillados delante de su presencia, y pidámosle que cada día seamos más justos, más misericordiosos y más temerosos de su santo y bendito nombre. Quiero invitarte a orar, y en esta oración vamos a pedirle al Señor que Dios tome dominio de nuestro ser y que perdone todo lo que no hemos hecho, los reclamos de Dios a través de su palabra, que hoy, desde hoy en adelante, podamos ser hombres y mujeres que podamos cumplir el mandamiento de Dios. Cumpliendo el mandamiento de Dios, por cierto y seguro que Dios se agradará de cada uno de nosotros. Vamos, ahí donde estás, inclina tu rostro, ora conmigo esta oración y digámosles al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, nos humillamos delante de usted para reconocer su soberanía, su gobierno y su majestad. Reconocemos que eres un Dios justo, lleno de amor y de misericordia, que te complaces en aquellos que hacen justicia, que practican la misericordia y que te reconocen en todos sus caminos. Perdónanos si no hemos cumplido con estas aptitudes, las cuales nos ponen como quejas en tu bendita palabra. Hoy vengo a ti humillado y rendido para pedir tu perdón y para que me recibas en tus brazos. Yo sé que me recibirás como el padre al hijo pródigo, el cual saliste a encontrarlo, lo abrazaste, lo calzaste, le pusiste el vestido más hermoso. Gracias, mi Dios, por amarme, gracias por perdonarme, gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo, por el cual recibimos el perdón de nuestros pecados. A Él sea toda la honra y la gloria, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios bendiga tu vida. Si has escuchado este mensaje, recibe al Señor en tu corazón y desde hoy serás una nueva criatura. Que Dios bendiga tu vida. Amén.